quiero presentarles a mi compañera de panel y de vida, Buenos Lore días. Sánchez, con su café. Me vine con pañuelito para No, que pero no, no los spoilees. Si tienen pañuelos, sáquenlo. Bueno, ya dejemos ese spoiler. No, es que ya aquí todos saben que yo lloro un montón, pero lloro de verdad. Sí, Y sí. tú no lloras. Yo no lloro, sí. Sí, Oigan, ¿ustedes sabían que Gerson no llora? No puede ser. sí, sí saben cómo soy para que me inviten. Sí, aquí estoy. Toma Buenos asiento, días, por buenos favor. días. Bien, quiero presentarles a los primeros invitados, Lucho y Lore. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Víctor, ¿estás ahí ya listo? Démosle un aplauso a Víctor también. Y Francisco y Elizabeth, un aplauso también para ellos. Y bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Ustedes son nuestras vidas inusuales. Eso que Dios hizo, que probablemente en sus mentes historias, anécdotas, pasado, no había probabilidad que sucediera, pero ustedes hoy son la prueba viviente, el testimonio viviente que Dios es real, Dios es bueno, Dios es fiel y que ustedes son geniales. Así que bienvenidos, démosles ahora sí un aplauso a todos, por favor. Quizá nunca has estado en este formato, o probablemente sí es tu primera vez, de vidas inusuales, pero creo que después de hoy, de cada vez que lo hacemos, me doy cuenta que cada una de estas vidas son dignas de haber quedado registradas, tipo en la Biblia. Y quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón ahora a escuchar estas tres historias, pero también a conocer personas y familias orgullosamente parte de nuestra comunidad, donde hay milagros reales y actuales de parte de Dios. Entonces, bueno, a todos de nuevo. Quisiera así brevemente para que todos pudieran conocerlos, empezar a conocer un poquito más de ustedes, que nos cuenten quiénes son, qué hacen rápidamente y de una vez en una palabra. Pregunta de reina. ¿Cómo resumirían un poco esta vida inusual que han vivido? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lore Verano. Soy Planner Marketing de una empresa mexicana que está llegando a Colombia. Aparte de eso, soy directora estratégica de Euphoria y junto con mi esposo tenemos un canal que se llama Hola Food. Antes se llamaba Cheat Food Bogotá. Si quieren sacar su celular para seguirnos. Mi palabra que describe mi vida es improbable. Hola a todos, yo soy Lucho, yo soy comunicador social, papá, esposo, se lo olvidaron los niños, y los niños viendo la transmisión. Tengo 34 años, me dedico como a la creación de contenido con algunas empresas del gremio gastronómico y yo creo que la palabra que podría definir mi vida sería consistencia. Hablando de gremio gastronómico, ¿quién cocina en la casa? Yo. Eso. No, pero ella también. Los dos cocinamos, pero él lo hace más seguido. Los dos cocinamos, pero él lo hace más seguido. Tienen Bueno, que invitar bueno. a frijoles. Sí. Bueno, buenos días, soy Víctor. Sí, mi papel principal es que soy papá de una hermosa hija, Juanita, esposo. Y en la parte laboral soy coordinador logístico de una compañía importadora de mobiliario de oficina. Mi vida la puedo resumir en una palabra y es milagro. Soy milagro. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Frank, soy independiente, rentista de capital y también cocino. Tenemos que hablar. Hay que cocinar. Sí, por supuesto. Y mi vida se puede resumir en la palabra fe.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Reyes, yo soy ingeniera industrial. Yo actualmente coordino el área de seguridad y salud en el trabajo del Fondo Nacional del Ganado y mi vida se resume en la palabra resiliencia. Son palabras muy inusuales, ¿no? De vidas inusuales. Y palabras que nos retan. Pero yo sé que detrás de cada palabra hay una historia por la que llegaron a esa palabra. Y me imagino que decir hoy mi historia es resiliencia, milagro, fe, no fue un camino fácil. Casi siempre detrás de esas historias hay algo duro, algo complejo, unas probabilidades que no existían, algo que carecíamos, porque para llegar a lo inusual primero teníamos que haber pasado por lo usual, ¿no? Para llegar a lo extraordinario teníamos que haber pasado por lo ordinario. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito esa historia antes de volverse inusual? Bueno, pues nuestra vida justo antes de volverse inusual, o bueno, más bien se vuelve inusual porque esa familia quiso consolidarse teniendo un bebé. Nuestro hijo Gianluca, él viene de un embarazo supremamente difícil, fue prematuro de 33 semanas. Él nació en paro y en el momento del parto nosotros nos damos cuenta, o bueno, yo me doy cuenta, que él nació sin un dedito en su mano derecha. Entonces fue el primer choque para mí luego de venir de un embarazo difícil, de venir de un bebé recién reanimado, ver que le falta un dedito en su mano. Digo, Dios mío, esto no puede ser. Ya como que es nuestra primera noticia trágica. Y luego en UCI a los 2 días nos dice el neonatólogo: mamá, su hijo nació sin ano, su hijo tenemos que operarlo porque su hijo puede morir. Ese mismo día le dicen a mi esposo que mi bebé tiene falla renal y que las probabilidades de que sobreviviera a su cirugía iban a ser mínimas, de 1 en 10. Luego sobrevive nuestro primer milagro, nuestra primera obra, y aquí me adelanto un poquito a eso inusual. Pero luego vienen días muy amargos porque cada vez que íbamos a UCI, el neonatólogo nos decía, un día nos dijo: tiene malformaciones en el corazón, tiene fallas renales, tiene malformaciones en sus 2 riñones, tiene ya las colostomías porque tenían que exteriorizarle el intestino, tiene malformaciones en toda su columna, no tiene sacro, no tiene coxis y lo más probable es que este bebé no vaya a sobrevivir. Lo más difícil de todo esto ha sido encontrarnos tal vez con diagnósticos y de médicos que nos dicen: su hijo no va a poder caminar, su hijo no se va a poder sentar, su hijo no va a poder ser un niño normal y usted de aquí en adelante tiene que prepararse psicológicamente como mamá y como papá para salir adelante y mostrarle a su hijo cómo puede vivir a pesar de esto. Creo que no es fácil contar esto, es muy duro, pero nosotros sabíamos que en cualquier momento nuestro hijo podía morir y sentimos en todo momento que en cualquier instante eso iba a pasar y nos tocaba vivir un día a la vez, esperando a que algo pasara en nuestra vida para poder aferrarnos a que nuestro hijo va a estar bien. Más adelante les contaremos la historia de estas fotos que ven ahí atrás para que ustedes se den cuenta de la grandeza de Dios. Además del diagnóstico, ¿qué pasaba en sus corazones, en sus mentes? Lidiar, me imagino, con la imprudencia y también cuéntame tú qué estabas sintiendo ahí, ¿no? Pues a mí me tocó a veces encerrarme solo a llorar para no derrumbarnos juntos, para poderla sostener dentro de ese dolor. Sin embargo, pues el dolor de padre, mira, yo cuento esto 1 y 1000 veces y 1 y 1000 veces lloro.
Y fue muy duro ver también los médicos cómo nos desahuciaban, no nos daban importancia y pues nada, o sea, que nos decían resígnese. Y yo decía, no nos podemos resignar. Aquí tenemos que hacer otras cosas, tenemos que seguir adelante. Un niño fuerte, nosotros somos fuertes. Y pasamos momentos realmente muy duros con cada una de las especialidades de las 12 especialidades que ven a nuestro hijo. Y pues eso. Gracias por compartirlo. Sé que no es fácil. Gracias, démosles un aplauso. Víctor, ¿cómo se convierte esa historia inusual? ¿Qué pasó en tu vida? Pues empiezo como a los 5 años, perdón, a los 10 años, cuando termino quinto de primaria y mis papás me dicen que por temas de economía de la casa pues no me pueden dar más estudio y que ya empiezo a tomar decisiones porque ya la situación económica no daba para que yo siguiera con mis estudios. Miro alrededor, miro mi entorno y vivo en una zona, antiguamente, hace más o menos como 20 años, 15 años, a Bogotá se catalogaba en la zona roja. Yo vengo de un barrio, un sector que es arriba del 20 de julio, allá bien, la Loma, allá la periferia. Y entonces en ese tiempo ni la policía subía, o sea, como empiezo a vivir ese entorno. Mis hermanos mayores, soy el menor de 3 hermanos y mis hermanos mayores empiezan a vivir una vida de delincuencia. O sea, ellos empiezan a vivir, pues es lo que ofrecía el momento, el barrio, el sector. Entonces no había más salida ni nada. Entonces mis papás me dicen ya en quinto primaria, listo, ya limos hasta donde pudimos, primaria, creo que está bien, mira a ver qué hace ahí, 10 años. Entonces yo miro a mis hermanos y es un panorama oscuro. Me empiezo a ganar como la confianza de un profesor y me empieza a apoyar ahí. Pero obviamente es difícil, porque muchas veces iba sin desayunar al colegio, muchas veces iba a almorzar, era doble jornada, porque era en el colegio por la mañana y en la tarde era otro colegio, como un tipo cena. Entonces, pues muchas veces no tenía de almorzar, entonces iba, desayunaba, pero no almorzaba. Entonces era desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde cuando me volvía. A veces no iba a la segunda jornada, pues porque ya el hambre no me daba y pues me tenía que volver a la casa y a dormir. O sea, ahí miro el espejo de mis hermanos, de los amigos y me daba miedo. Realmente me empezó a dar miedo vivir esa vida y tener esa vida. Vi a un señor, me acuerdo mucho, vi a un señor, yo estaba como en octavo, tenía como 13 años y vi que el señor estaba recogiendo cartón. Yo vi, o sea, era como conocido en el sector. Y dije, pues no está mal, o sea, si voy a escoger entre delincuencia o de pronto reciclar, pues reciclar creo que no es tan malo, o sea, no le va a hacer daño a nadie. Y era como prometedor, dije, pues veo que gana el sueldo bien, o sea, el salario, lo que gane, lo ganará bien. Entonces empieza mi infancia así, empieza mi vida escolar y de niño en esa situación. Al poco tiempo, a mis 15 años, tengo una hermana menor, allá le diagnostican escoliosis congénita, o sea, ella tiene una malformación en la columna, siendo pequeña, teniendo como 10, 11 años y empiezan, hay como las malas noticias. Entra un hermano a prisión, entra por un crimen que no cometió, pero entró a prisión. Entonces no tenemos los recursos para un abogado, pues los abogados de oficio no es que hagan mucho, hay solo asistirlo y ya. Y sí estaba en el lugar equivocado, pero no fue que lo cometió. Vimos muchas escenas de violencia tengo en mi mente, lo compartí ahorita, donde a un muchacho lo asesinan a 3, 4 pasos de nosotros. Gracias a Dios nosotros salimos bien con varios compañeros. Y sí, sé que es dormir sin comer nada, una agua panela al mediodía, irme a acostar y al siguiente día esperar a mi mamá que podía rebuscar, mis hermanos pues en ese mundo delictivo. Y es eso. Termino mi bachiller con muchos problemas e incierto. Creo que llegué, me gradúo y el Señor, mi ejemplo a seguir, no está nada mal. Creo que puede ser una opción. O sea, tal vez en tu contexto la única opción que había era reciclar o delinquir.
Eran esas dos opciones. Tremendo. Gracias. Ponle un aplauso también por esa historia. Lucho, Lore. Bueno, nosotros somos un embarazo adolescente. Yo tuve mi primer hijo a los 17 años, estaba en 11, estaba por entrar a 11 cuando me enteré. Y creo que como cualquier otra noticia así a esa edad, fue como un baldado de agua fría y fue como un hasta acá llegó tu vida. Y además no solo lo pensé yo, sino también me lo dijeron muchas veces, muchas personas, incluso nuestra familia. Para poder sacar este embarazo adelante, digamos que lo que pasó fue que en el contexto pues, de nuestras familias nos dejaron un poco solos, hubo mucha soledad en el proceso. Y empezamos a vender muchas cosas. Yo salí del colegio a los 6 meses de que empecé porque pues no podía estar en el colegio, entonces Luchi se queda sin trabajo y pues igual teníamos que mirar a ver cómo hacíamos. Empecé a hacer unas marranitas, las decoraba, les lijaba los ojitos, salíamos y las vendíamos, Luchi las vendíamos por internet. Vendimos en la calle, vendimos lasañas, vendimos de todo. Siempre rodeados de comida. Sí, ahí va el proceso también. Y fueron muchos días de mucha soledad, de mucha tristeza, fueron navidades solos, donde no teníamos a veces sino solamente pues la cama y como que nos sentábamos. Yo me acuerdo mucho que un día hicimos un pollo con champiñones y solo nos alcanzó para media pechuga. Entonces sí fue un contexto un poco difícil, sobre todo porque teníamos todo en contra y porque teníamos mucha culpabilidad y muchos dedos encima diciéndonos lo habían hecho mal. Venimos de un contexto de familias donde son familias cristianas. La familia de Luchi fue cristiana toda la vida, mi familia también pues lleva mucho tiempo cristiana, entonces mi mamá era líder de una iglesia y la líder de la iglesia le quedó embarazada a su hija, entonces la culpabilidad era demasiada y por este lado prácticamente era como si se nos hubiera metido el diablo por haber quedado embarazados. Sí, básicamente, lo dijo todo. Básicamente fue eso, digamos que fue una etapa un poco difícil por el tema pues del error que habíamos cometido, pero cómo eso estaba haciendo que nuestra vida se definiera, donde la religiosidad también estaba como muy encima y pues eso no lo deja uno avanzar. Entonces fue muy difícil, como fueron 10 años más o menos, no levantábamos porque aparte en nuestro entorno no había nadie que nos apoyara y pues uno como humano sí necesita muchas veces que por lo menos una persona le diga, oye, vas bien, en esto te equivocas, pero vas bien. Nosotros no teníamos a nadie. Entonces fue muy difícil como salir de esa zona oscura, pero pues afortunadamente todo salió bien. Como queda en gris de pronto a los 17 años con lo que soñaban, con lo que soñabas, porque al mismo tiempo es claro la culpa, la condenación, pero ver que los propósitos y los sueños no van a ser realidad, porque uno a los 17 años está soñando como con comerse el mundo, ¿no? Sí, yo creo que las chicas que han vivido un embarazo adolescente acá saben que cuando uno pasa por eso, pasa por una incertidumbre muy terrible. No solamente por el hecho de que todo se trunca, sino porque además se trunca tu vida y tienes que darle la vida que se merece otro ser humano. Entonces, si tú no sabes cómo guiar la tuya, si no tienes propósito, si no sabes hacia dónde vas, ¿cómo vas a guiar la vida de otra persona? Entonces, creo que la incertidumbre y la angustia y lo perdida que yo quedé fue algo que llevé encima 10 años sin saber en realidad para dónde iba, ni cuál iba a ser mi futuro, ni siquiera a qué venía al mundo. Creo que esa era la sensación constante en mi vida, a qué vine, por qué. Y eran días bien difíciles donde podía llorar 2 horas, Lucho se sentaba fuera del baño a esperar que yo saliera con Juan José en las piernas porque yo tenía episodios de ansiedad y depresión muy fuertes y lloraba
Y aparte nos tocó esto solos, sin psicólogo, sin nada, porque pues no había plata para el psicólogo y aparte no teníamos tampoco un lugar donde refugiarnos, ¿sabes? Entonces era triste. Creo que cuando escuchamos las cosas como en el camino de la vida inusual, negativas, pues nos hacen asombrarnos, nos hacen llorar, recordar. Pero, ¿qué tal si nos comparten? Porque esto es una historia larga, lo hacemos un poco más corta. ¿Qué pasa en el camino, en medio de esa historia inusual que hoy ustedes dicen, se atraviesa Dios en el camino, Dios hace algo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo empieza a pasar lo bueno? Porque muchos nos quedamos simplemente creyendo no va a pasar. ¿Y cómo se atraviesa de pronto por ahí euforia a hoy en el camino? Bueno, hay dos momentos. Yo creo que el primero fue cuando salgo yo devastada de una consulta de ortopedia y le cuento a mi esposo que me dice el médico que definitivamente no hay nada que hacer con Gianluca. Y él me dice, me niego a ese diagnóstico porque yo a mi lado tengo al mejor médico del universo y yo voy a buscar una segunda opinión. Y me dijo, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Y ahí siento que nuestro panorama empezó a ser distinto, cuando empezamos a entender que Dios estaba de nuestro lado. Cuando le hacen la cirugía, la reconstrucción de ano y recto a Gianluca, era una prueba de fe, porque es hacer algo que de naturaleza debía estar hecho y no estaba. Y luego cerrar unas colostomías que lo mantenían vivo, que no sabíamos si esa reconstrucción iba a funcionar o no. Y era un acto de fe, era decirle a Dios, Señor, confiamos en que tú lo vas a hacer, porque tú haces posible todas las cosas. Y llega a nosotros euforia como una cadena de milagros. Nosotros 2 meses después del cierre de las colostomías de Gianluca, nosotros tuvimos la oportunidad de darle una vida un poco más normal a él. Les decía hace un rato de cambiarle pañales en un centro comercial. Los papás dicen, no, qué pereza esto, porque yo tengo que hacer esto aquí en un centro comercial, qué incomodidad. Ustedes no se imaginan la alegría que a nosotros nos dio. Nosotros llorábamos y le dábamos gracias a Dios por poder cambiarle un pañal de popó a Gianluca en un centro comercial y no tener la necesidad de armar un quirófano cada 2 días en nuestra casa, de no tener la libertad de salir, de no poder hacer nada como una familia normal. Y luego, cuando decidimos inscribir a Gianluca en el jardín, digo yo que esto es una cadena de milagros, porque la directora del jardín donde está Gianluca fue quien nos trajo euforia. Ella también confiaba en que Dios iba a hacer el milagro, porque Gianluca en ese momento no caminaba. Y fue, eso es lo de las radiografías, si las podemos poner ahí en pantalla. Sí, entonces les quiero mostrar 2 cosas. En la primera radiografía, que fue el 10 de agosto de 2023, ustedes pueden ver una columna muy desviada, con mucha escoliosis, con unas vértebras fragmentadas, sin un sacro, sin un coxis que puedan sostener esa columna y que le permitan a él caminar. Y después, cuando él en el jardín de la nada un día se levanta y empieza a caminar solo, completamente solo, ahí nos damos cuenta de la grandeza de Dios, porque aquí nosotros decidimos creer y creemos en un Dios que no nos falla, en un Dios que no nos deja solos, en un Dios que minimiza curvaturas de columna, que los médicos simplemente dicen no entendemos cómo. El miércoles tuvimos una cita con el neurólogo y nos decía, es un milagrito, este niño es un milagro. Este niño tiene una columna diferente a como la tenía hace 8 meses. Y yo solo le podía decir a la doctora, es que Gianluca es un milagro de Dios. Gianluca es la demostración de la gloria y de la grandeza de Dios. Y eso para nosotros no tiene precio, y tampoco tiene precio para nosotros todo lo que han hecho ustedes, todo el amor que nos han dado, cómo nos reciben ustedes sin juicios, nos reciben a mí particularmente, porque esta es mi primera experiencia de iglesia y ustedes me recibieron con amor, me recibieron sin juicios, estando dispuestos a aprender, sobre todo tú, Lore,
has estado dispuesta a enseñar, has estado dispuesta a aprender. Y eso es algo que valoramos inmensamente y por eso creemos que Euforia es una familia, porque nos mira sin juicios, nos quiere, nos valora y valora todo esto que tenemos para darles a ustedes y decirles que aquí está nuestra fuerza para seguir. ¿Qué sueños para tu hijo? Yo, ¿Y cómo viste ese milagro también tú? mira, nosotros desde el principio, cuando ella quedó embarazada, estábamos pues eufóricos, felices, y pensábamos, queremos que nuestro hijo o nuestra hija vaya a la mejor universidad, que sea próspero, que haga una diferencia, que sí, que tenga una vida extraordinaria. Y de pronto pasa todo esto y como que los sueños se truncan, se acaban. Y llegó un momento que nosotros pensábamos, pero lo que nosotros queremos es que él sea un niño normal y que sea feliz. Y para nosotros eso era suficiente. Y bueno, decir también que los milagros existen, que Dios los está orando hoy en día y que el medio para llegar a Dios, para que pueda orar los milagros, es la oración. No hay otra. Tumbar las rodillas al piso, levantar las manos y hablar con el corazón hace una diferencia increíble. Y yo los invito a todos a que pongan a prueba esto que estoy diciendo. Víctor. Bueno, yo me gradué de 11 y hay una compañera del salón que me dice, Víctor, vamos y lo invito a un paseo. Digo, bueno, pues vamos a un paseo, pues me está invitando, pues vamos. Lo bueno que viene, o sea, después de a mis 15 años, algo bueno. O sea, bueno, no está mala la vida. Me invito a un paseo cuando miro la flota frente a una iglesia cristiana. Yo como que, uy, este paso está raro. Yo bueno, como que ahí es donde Dios sabía la manera como se me tenía que entrar. O sea, Dios conoce las maneras. Creo que no hubiera sido otra manera. Digo, bueno, un paseo, pues nunca yo ni siquiera a Melgar, no sé qué es Melgar, pues no conocía. Primer paseo gratis, yo bueno, entonces ese es el lado. Conozco de Dios ahí y empieza Dios a orar. Mi hermana tiene la escoliosis y la probabilidad de que ella saliera caminando o de pie de la cirugía era de 1 a 100, porque ella está muy avanzada, porque ella nunca tuvo tratamiento ni nada, ella nunca estuvo, bueno, no tuvo la manera. De 1 a 100 que mi hermana volviera a caminar y sí, volviera a estar de pie. Pues gracias a Dios ya tiene su familia, tiene un niño, perfecta, mi hermana. Empiezan los milagros ahí. Mi hermano, el que está en la cárcel modelo, lo van a condenar ese día, más o menos la condena de 30 a 35 años, mi hermano mayor. Mi mamá no tenía plata, simplemente necesitamos un abogado para que lo asistieran ahí, para que simplemente haga acto de presencia y lo condenaban y ya, por algo que no había hecho. Mi mamá en ese juzgado llorando y todo, rogando que viniera un abogado o alguien que asistiera a mi hermano, porque ya lleva 2 años en proceso de investigación y ya era en la cárcel. Llegó un señor viejito y le dije, mire, ese señor lo puede atender. Cogió el expediente, mi mamá tenía el expediente de 2 años, una cosa inmensa, una biblioteca, se la entrega al señor. Se la entregó a las 9 de la mañana, la audiencia era a las 11. El señor dice, listo, lo asisto. A la 1 de la tarde le dan boleta de libertad a mi hermano. Entonces ahí fue el segundo milagro, gran milagro así. Y empieza Dios a restaurar, empieza Dios a mostrarme un panorama. Salgo yo del colegio, entro a la empresa, empiezo desde ayudante y Dios empieza a levantarme. O sea, Dios es el que empieza. En algo sí uno es responsable del horario y lo normal, pero el nivel era difícil porque ahí estaban familiares del dueño y gente preparada, hablándolo como en el estudio, ingenieros, y empieza Dios a levantarme, empieza Dios a levantarme y sigue Dios. Mi otro hermano que tenía la enfermedad terminal, que le habían diagnosticado también, le habían dado 6 meses de vida. Él nos pudo acompañar 13 años más de vida con nosotros en esa enfermedad. 13 años más que él fue testimonio al Policlínico Lolaya, era testimonio porque decían, ¿usted cómo es que sigue? Él tenía insuficiencia renal crónica y le hacían diálisis. Y mucha gente se quedaba en la sala, pero mi hermano seguía. Pasaron 13 años y aún seguía. A veces ni iba a la diálisis. O sea, decían, venga, ¿usted cómo hace para...? Dios empezó a hacer milagros.
y obviamente en lo laboral, Dios conozco a mi esposa, tengo una familia y ya obviamente el panorama de hoy, hace 20 años, es algo inusual, es algo que yo aún no le explico, aún no puedo decirle, no es que fui así, no, milagros, milagro tras milagro fue lo que yo empecé a vivir con Dios. Me acuerda de la historia que contábamos en un episodio de José, de esclavo a gobernador, ¿sí? De cartonero a director logístico. Tremendo. Gracias por eso. Gracias. Lucho, Lore. Bueno, nosotros les contaba que fueron como 10 años en los que no levantábamos cabeza, de verdad, no pasaba nada, nadie daba un peso por nosotros, habían muchos inconvenientes entre los dos también. Me acuerdo mucho que una vez en una iglesia, como 8 días antes de haber ido a una actividad que tenían, habíamos tenido una discusión muy fuerte porque yo ya le decía a Lucho, oye, ven, yo no puedo creer que tú y yo sí estemos destinados a estar juntos y Dios nos haya puesto a vivir esta vida. O sea, dentro de los planes de Dios, ¿por qué va a estar que una niña quede embarazada a los 17 años? Es absurdo. Y Luchi, sé que le dolieron muchas de esas palabras porque era algo en contra de él, o sea, era una discusión de pareja que estábamos teniendo muy difícil. Y 8 días después vamos al evento y no sé qué, y nos pasan al frente y nos dice el pastor que estaba en ese momento, la persona que estaba diciendo en ese momento, dice, pues Dios habla y te dice que sí fue mi plan, sí, yo escogí ese hombre. Y sí, o sea, de verdad creo que esa conversación no la tuvimos con nadie, fue algo muy, muy íntimo, una de esas conversaciones que uno tiene con la pareja que son muy duras y muy difíciles. Y el pastor nos dice, sí fui yo, sí los escogí, sí están hechos para estar juntos y sí tienen un propósito. Y fue como, uff. Sin embargo, igual duramos como 4 años sin levantar cabeza, como que todavía no lo creíamos. Pasan 2 cosas muy tristes en nuestra vida. Una de ellas es que nos roban un carro que habíamos comprado con mucho esfuerzo, no lo teníamos asegurado porque o comprábamos el carro y pagábamos el carro o pagábamos el seguro. Entonces no lo teníamos asegurado, por favor aseguren sus carros. Nos lo roban con Jerry Lore. Y a los 15, 20 días muere la mamá de Luchi de cáncer. Fue un momento muy duro en nuestras vidas porque en nuestro entorno estaban pasando cosas muy difíciles con la familia de Lucho, estaban pasando cosas muy difíciles internamente entre nosotros y Luchi cae en una depresión horrible, él era siempre la parte emocional más fuerte de nuestra relación. Y yo no sabía qué hacer, eran noches en las que él lloraba y lloraba y lloraba donde estuviera. Nos fuimos a donde mi mamá que a quedarnos para que se despejara un poco y no pasaba nada, seguía llorando. Y empezamos a caer en un abismo emocional muy difícil donde definitivamente no encontrábamos salida y mi pregunta todos los días era, Dios, yo ¿a qué vine a este mundo? Yo ni siquiera sé para dónde voy, tenía un trabajo pero no sabía qué quería. Y ese día le digo a Lucho, necesitamos ocupar nuestra cabeza en algo y necesitamos hacer que las cosas pasen, o sea, necesitamos algo tiene que haber que cambie nuestra vida. A los 15 días montamos un video en TikTok y se hizo viral. Y nos empezaron a llamar, nos empezamos a llamar, de verdad era un contexto que no conocíamos nada de redes sociales en ese sentido. Y empieza a haber como un reconocimiento, empiezan a pasar muchas cosas, nos empezamos a ganar muchos premios, nos empiezan a llamar de diferentes marcas, pues también gracias a eso Luchi empieza a formar una empresa, gracias a eso yo también encuentro como una luz para que soy buena. Y empiezan a suceder cosas increíbles, empiezan a llamarnos de lugares donde no esperábamos, empezamos a ir a lugares donde no pensábamos estar, estuvimos como jurados de MasterChef, la niña embarazada ya que no sabía qué hacer y lloraba 2 horas todo el tiempo, estaba de jurado en MasterChef, junto con un esposo que muchas veces no creía que era suficiente para darle a su esposa lo que ellos necesitaban. Entonces empezaron a pasar cosas improbables.
y por eso mi palabra es improbable, pero también nos desatamos un poco de la religiosidad. ¿Bien? ¿Sí? Casi todo, lo dijo todo. Sí, digamos que ver cómo, a pesar de que todo estaba como tan gris y como era improbable que yo terminara mi universidad, porque cuando Lore quedó embarazada yo tuve que dejar la universidad, Lore no pudo empezar a estudiar, y ver como que todas esas cosas no iban a pasar en un futuro cercano a uno lo desmotivan. O sea, uno dice ya, yo tengo un hijo, una familia, entonces no puedo, si estudio, no puedo mantener la casa. O sea, fue una etapa muy difícil, pero ver cómo todo se fue aparejando, como todo se fue encaminando, lo va llenando a uno como de esa fuercita o esa gasolina, ese motor que a veces como que uno siente que le va bajando. Yo pude terminar mi carrera, pude terminar mi especialización. Lore ahorita el otro semestre termina su carrera. Digamos que con el tema de las redes sociales nos ha ido súper bien, porque digamos como que eso ha sido el pino para muchas otras cosas. Yo trabajo con muchas marcas que ni siquiera yo las he buscado, sino que me buscan y me dicen, tienes que ser tú, no necesito a nadie más. Y yo digo, ok, listo. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando con mi sobrino, que también eso es una parte chévere, que siento que es como en algún punto una ruptura familiar, pero yo veo que ya digamos estando cerca de él hay como un acercamiento, y siento que también como que sana un poco el tema familiar, y no lo había visto así, pero sí es una parte muy importante, como ese acercamiento a que, digamos que una palabra que me decía Gerson alguna vez, porque yo siempre me sentí juzgado por el tema de la honra a la familia, y a veces me sentía culpable y sentía que por eso yo no avanzaba, a pesar que no dependía mucho de mí, porque no sé si a ustedes les pasa que ustedes sienten que hacen las cosas bien, pero que como que su familia está y como que ustedes dicen, pero no soy yo, pero tengo que honrarlos. Entonces yo una vez le hice esa pregunta a Gerson y le dije, Jer, dime yo qué puedo hacer. Y él me dijo, mira, si el problema no está en tu corazón, tú lo sueltas y avanzas. Y me dijo una frase como que honra no significa que tengas relación con las personas. O sea, la honra es un tema más, yo te respeto, no te tengo odio, pero no significa que tenga que haber una relación. Y desde ese momento en que Gerson me dijo el tema de céntrate en lo tuyo, avanza y ve por lo tuyo, yo creo que en ese momento nos cambió la vida, porque nos enfocamos totalmente. Nos enfocamos en nuestra familia, nos enfocamos en Dios, y el resto de cosas se dan. O sea, no tuvimos que buscar nada. O sea, realmente cuando nos centramos en todos los problemas no pasaba nada. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no vamos a estudiar. O sea, cuando hicimos eso no pasó nada. Pero cuando soltamos y dijimos, listo, hagámosle para adelante, todo empezó a pasar. Entonces yo creo que eso fue nuestro milagro. En 30 segundos para terminar, uno por pareja y tú solo, Víctor, ¿qué enseñanza le quieren dejar a las personas que los están viendo acá en teatro y en casa? ¿Y por qué estar en Euforia? Porque euforia es fuerza para seguir, y aquí nos la dan toda. Bueno, el mensaje que les quiero dejar, o que les queremos dejar juntos, es que Dios no nos abandona. Así el panorama esté oscuro, así vengan pronósticos desalentadores, así nos den pronósticos de que nada va a pasar, de que todo va de mal en peor, les prometo que Dios tiene un futuro diferente para nosotros, tiene una vida distinta para nosotros, y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, y Él siempre está ahí por más oscuro que se vea todo. Miren quién llegó. Hola, mi amor. Él es Gianluca, se los Saluden a presentamos. Gianluca. Y euforia significa la unión de nuestra familia, porque gracias a ustedes hemos sido una familia más unida. Y significa una relación cercana y sincera con Dios. Eso han significado ustedes para nosotros. Y muchas, muchas gracias por ser parte de nuestras vidas, por abrirnos las puertas, por no juzgar, por querernos tanto. Gracias a Ivana, a Verónica, a Alejandra. Espero que podamos nosotros desde nuestra parte, desde nuestro corazón, brindarles
lo mejor de nosotros para que sigamos haciendo vida juntos. Víctor. Todo esto lo resumo, llevo a Euforia y lo resumo es para que Dios me bendijo, o sea, para que Dios me sacó de allá, ¿sí? Para que Dios me trajo y ha prosperado mi vida. Y en Euforia lo entendí, Jesús no está en las cuatro paredes, Jesús está afuera. Toca mostrar a Jesús afuera, toca impartir a la gente. Eso lo aprendí en Euforia y lo atesoro y creo que es eso, Dios no se queda con nada, Dios, lo hablamos ahorita internamente y yo decía, habrá gente que dirá acá, ¿será que me puede pasar? Totalmente, creemos en el mismo Dios, es el mismo Dios que estamos viendo. Esa situación que estamos viviendo, esa situación que están pasando, dirá, ¿será que a mí también? Sí, claro, con seguridad va a pasar. Por más oscura que se vea, por más imposible que se vea, por más inusual que se vea, Dios lo puede hacer. Y agradezco también a Euforia eso, darme ese para qué, ese por qué. Aquí no termina el sueño, Dios ha cumplido muchos, casa, carro, Dios ha cumplido mucho, ha bendecido mucho, pero ¿para qué? Y vamos tras de esa segunda sueño, ese segundo propósito de Dios. Bueno, yo diría que vayan por los sí de Dios, vayan por los sí de Dios, porque Dios para todos tiene un sí. Y no es solamente de pronto esperar que Dios haga, sino también ir a buscarlos, correr, o sea, de verdad, con toda la pasión, con todas las fuerzas que ustedes tengan, si no necesitan fuerza, si no tienen fuerza para seguir, vienen acá, vayan y búsquenlos porque Dios tiene algo para cada uno, Dios tiene un lenguaje para cada uno, Dios tiene un propósito para cada uno. Y uno de los canales que utiliza Dios para que nosotros encontremos propósito es Euforia. Yo me di cuenta que era buena para redes hasta que llegué acá, me di cuenta que era buena maquillando hasta que llegué acá, me di cuenta que podía hacer muchas cosas hasta que llegué acá, porque acá fue donde en mi servicio pude aportar para muchas cosas. Entonces sí, siempre hay un sí de Dios para todos y cada uno de nosotros. Sí, yo creo que el mensaje que les podemos dejar es, que lo dije en la reunión anterior, es que por más oscuro que esté, el sol siempre sale al otro día. Y no dejen que nada como que los haga desistir. Yo digo, persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Entonces, nada, háganle con toda y Euforia viene siendo como ese canal para como uno proyectar, o sea, con la espiritualidad, como que proyectar su vida también. Mi palabra con la que yo defino Euforia siempre es propósito, porque en realidad en toda mi vida como cristiano jamás tuve presente qué quería hacer yo en las manos de Dios, y aquí en Euforia lo entendí. Y quiero terminar porque probablemente te identificaste con alguna de estas historias o piensas en alguien. Y hoy esto no es exclusivo para estas tres historias inusuales, es para ti. Y quiero que terminemos orando al Padre, pero quiero que hoy algo de lo que sucedió acá tú lo puedas empezar a ver. Probablemente tú eres de los que necesitas un milagro físico, necesitas que algo pase en tu salud o en la de un ser querido, un familiar. Probablemente tú vienes de un contexto donde no había probabilidad. Probablemente estás luchando con tu área económica, o probablemente en algún punto estás acá y dices, siento que mi propósito se perdió, no sé cuál es mi sueño. Dios lo puede hacer contigo porque tú también eres una vida inusual. Así que, ¿qué tal si levantas tus manos en lo alto y oramos juntos? Padre, te doy muchas gracias porque escuchar estas tres historias, Señor, solo me lleva a afirmar en mi corazón, tú eres real, Señor. Porque contra todo diagnóstico, pronóstico, economía, contexto, mentalidad, procesos internos, tú lo hiciste, Señor, y lo seguirás haciendo. Padre, pero hoy principalmente quiero orar por cada persona que está acá, Dios. Quiero orar si hay alguien acá que necesita un milagro en su cuerpo, si hay un diagnóstico físico, si hay una enfermedad, si hay algo que tal vez la ciencia, la medicina desahució, si tal vez hay alguna persona cercana que necesita que su cuerpo sea sanado. Hoy tomamos la vida inusual de Gianluca
para que muchos puedan recibirla, Señor. Gracias, Dios, porque hoy probablemente hay alguien que está luchando con su economía. Tal vez el negocio no va bien, el trabajo no va bien. Probablemente vienen de entornos donde no habían probabilidades. Hoy tomamos la vida inusual de Víctor para que se reproduzcan muchas personas que están acá. Padre, probablemente hay personas que dicen: no sé cuál es mi sueño, no sé cuál es mi propósito, no sé, Dios, qué quiere conmigo. Hoy tomamos la vida inusual de Lucho y Lore para que muchos puedan descubrir su propósito, que puedan creer que tú los tienes para cosas grandes y relevantes en este mundo. Gracias porque tú seguirás haciendo de nuestras vidas algo extraordinario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Démosles un aplauso a nuestra... Gracias por haberte conectado a esta transmisión de hoy. Nuestra oración es que esto pueda servirte de inspiración cada día de esta nueva semana. Recuerda, Euforia es donde tú estás. No dudes en contactarnos si necesitas que te sirvamos en algo. Fuerza para seguir. Hola Euforia, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá domingo una vez más, gracias por encontrarnos este fin de semana.